continuamos en el coloquio de Por la Escuadra hablando y recordando sobre todo aquel ascenso del Lugo a Segunda División, un poquito hablando ahora de qué creéis que supuso para el club. ¿Pensabais que iba a tener más repercusión este ascenso en la afición, en el crecimiento del club a nivel de aficionado? Yo siempre digo que cuando el Lugo asciende a Segunda, yo dije, bueno, pues es un año. Oye, que bien lo vamos a pasar en Segunda, vamos a ver fútbol profesional, que nos quiten lo bailado y luego, pues bueno, que sea lo que tenga que ser. Yo no me planteaba de aquella que el Lugo pudiese tirar tantos años hasta hoy mismo en Segunda División. No lo veía posible porque era un club muy familiar, era un club en el que todo el mundo hacía de todo. Yo recuerdo a Mauriz, que era... Muy artesanal. Sí, pero yo recuerdo a Mauriz, que era director general, creo que era el puesto que ostentaba, director gerente, y era el que llevaba las botellas de agua a los vestuarios, es decir, y así con todo. Muy casero. Muy casero, muy, Sí, ¿no? muy de andar por casa todo. Entonces decías, guau, es que Segunda División, además no sé si era el año de Las Palmas, del Villarreal, todos estos equipos que venían, decías, es que no podemos asumir esto. Supuso una profesionalización necesaria del club, muchas veces obligada, el tema de la SAD, pero un camino que se hizo muchas veces con errores seguramente, con inexperiencia muchas veces, pero muy necesario para que el Lugo se pusiese en el mapa del fútbol. Y creo que ahora deberíamos valorar un poco dónde estamos y de dónde venimos, porque ahora es muy fácil decir, es que la promoción no nos vale salvarnos, tenemos que ir a playoff. No, hay que acordarse de que no hace tanto, no estamos hablando de hace 20 años, no somos un clásico de Segunda. Entonces, yo creo que la lectura que hay que sacar de ese ascenso a día de hoy es valorar lo que tenemos a día de hoy. Es verdad, hacía una reflexión muy curiosa Alberto Monteagudo cuando se pasó por aquí por la Escuadra y decía, cualquier otra ciudad de España mataría por tener a un equipo en la Segunda División. No sé si vosotros estáis un poco de acuerdo en eso y que no se valora como se debería. Yo creo que la costumbre hace que pierda valor el hecho en sí. Y lo tenemos tan interiorizado, que llevamos tantos años jugando en Segunda División y que, bueno, pues podemos bajar cada 15 días a ver el partido, que realmente no nos damos cuenta del valor y del mérito que tiene. Y probablemente, y supongo que no me voy a equivocar, cuando no lo tengamos será cuando lo echemos de menos. Será un poco eso de no se sabe lo que se tiene hasta que se efectivamente. pierde. Así que antes o después va a tener que pasar, probablemente, ojalá sea dentro de 20 años, pero antes o después nos vamos a dar cuenta de que hemos pasado unos años increíbles con un lujo que probablemente igual no merecemos, entre comillas. Diego, ¿sentías con la cabeza? Yo es que respecto a este tema soy muy crítico con los propios lucenses. Es decir, los lucenses somos... tenemos una idiosincrasia muy particular. Es decir, sobre todo lo ves cuando estás fuera, ¿no? Somos muy poco defensores de lo nuestro. Y siempre vemos al de fuera como mejor, como que es más hábil, más... Es decir, no somos capaces de pararnos a vivir el hoy, que estamos pensando en el mañana de forma absurda. Es decir, no valoras que una ciudad que no llega a los 100.000 habitantes tiene los equipos en la élite que tiene. Es que no nos estamos dando cuenta de esto, porque veamos Orense, por ejemplo. ¿Qué tiene Orense? Y tiene, como ciudad tiene 30.000 habitantes más que nosotros. ¿Y qué tiene en la élite? Nada. Es decir, están en la nada absoluta. Y nosotros estamos nadando la abundancia e ignorándolo. Es decir, para mí es muy triste que en el Ángel Carro haya 3.000 personas nada más. Me resisto a creer que no haya al menos 6.000 lucenses que les guste el fútbol. Y en eso, insisto, que vuelvo a lo del principio, que, soy muy crítico, que prefiramos ver el Barcelona, el Madrid en el bar, o incluso, cosas que yo lo puse en el Twitter, ir a ver al Deportivo contra Lugo, a animar al Deportivo, como ha hecho gente de Lugo, a mí me parece una auténtica vergüenza, dicho con todas las letras, porque no sabemos ni lo que tenemos, nada más. Se sabe lo que se tiene, ¿no? Con el docueros vamos a aprenderlo. Mira, cuento siempre una historia, ya te he contado 1000 veces la de la abuelo Cebolleta, pero... Pero siempre está bien, ¿eh? Sí, porque aparte está guay. Una semana después del ascenso, 15 días, nada, estaba recién, me fui de festival precisamente a Ourense. Y uno de los conciertos estaba loquillo. Yo no sé si se le fue a la olla como fue el asunto, que dijo Viva Lugo o algo así. Allí, claro, había un montón de gente de Lugo y la gente empezó a cantar las canciones de animar al Club Deportivo Lugo y tal, y yo también. Tenía un tío detrás, y me dice, oye, tú eres de Lugo, ¿verdad? Y yo, sí, soy de Lugo. Y dije, se me abraza y me dice, yo soy de Ferrol, habían descendido como un par de años antes o algo así, me dijo, ya me dirás
bueno, ya me dirás, ya verás cómo va a molar la segunda división. Como el tío lo decía, además, como diciendo, joder, era una... lo echo de menos, y de hecho, desde entonces, desde aquellas, nunca más volvieron. Como diciendo, ya veréis que no tiene absolutamente nada que ver con segunda B y ya veréis qué bien está. Y... Yo es que, por ejemplo, ver a Lugo en el Molinón, para mí es un placer. Y la última vez que estuve, que nos dieron un aplauso tremendo al comienzo del partido, yo de verdad que sinceramente me emocioné. Es decir, ver a mi equipo de toda la vida en el Molinón, que es un santuario, mi familia política es asturiana y yo voy al Molinón muchas veces, ¿no? Y me encanta el ambiente del Molinón, ver a mi equipo allí, es decir, es que no sabemos valorarlo, realmente. ¿Y qué hace falta para empezar a valorarlo? Es que yo creo que se han hecho no voy a decir todo lo posible porque evidentemente siempre es algo más posible, pero se ha tratado de hacer muchas cosas durante estos años. Yo creo que el club se ha movido, mejor o peor, con una línea más coherente o más coordinada o menos, eso ya podremos discutir, pero yo creo que cosas se están haciendo y realmente la realidad es que no cala, ni está cerca de parecer que cale en la ciudad. Y encima, quieras que no, aunque no sea en competencia directa, pero la realidad es que el ascenso del Breogán es una competencia muy directa y evidentemente ese cupo que podrías tener de conseguir más gente que te viniera al campo, pues evidentemente pues hay un trasvase, porque no todo el mundo puede ir a ambos sitios. Entonces es que yo en ese sentido soy bastante pesimista porque no le veo trazas de que haya una evolución o que haya un cambio a la corta. Es complicado sobre todo porque no es un trabajo de 2 años, 3 años, 5 años, ni siquiera 10 años. A mí me llama mucha atención y estoy en gran parte de acuerdo con lo que decía antes aquí el compañero. Yo no soy de Lugo, yo soy asturiano. Yo llego a Lugo, como me aburro, pues me gusta el fútbol, pues me hago socio del Lugo y veo partidos de segunda B infames, no por el Lugo, pero porque me queda rival que no por el Lugo. No, pero es verdad, es que vemos partidos que eran auténticos odios. O sea, yo recuerdo un partido que contra el Alcalá, pero de cortarse las venas a mordiscos. Y de repente ves que el club está en segunda. Y yo que no soy del Lugo, porque, o sea, quiero decir, no era del Lugo, ahora soy del Lugo, soy socio, soy accionista, soy tal. Pero, o sea, ves que el club a mí me ha calado, yo ahora soy del Lugo, y no entiendo cómo hay gente del Lugo que no prueba. Pues mira, este año voy a hacerme el abono. Es más barato, ahí en general, bueno, en Fondo Sur para no mojarme y tal. Prueba esto. Porque yo sé que el club prueba le va a gustar. Y no entiendo eso de... es muy normal que en ciudades pequeñas, donde no ha habido a lo mejor una tradición de fútbol profesional, llegue un punto en el que la gente se haga más del Madrid, del Barça, del Depor. Eso es normal, eso pasa en todos los lados. Pero cuando el equipo está en la élite, como está el Lugo, eso hay que girarlo. Y yo creo que es un trabajo de zapa, es un trabajo de muchos años, de pues yo a mi hija hacerla socia, le compro la camiseta, no sé qué, ir tirando poco a poco y sobre todo yo creo mucho en el boca a oreja. Tengo un amigo, mira, este fin de semana no tienes nada que hacer, pues vente al Ancho Carro. Pero eso está muy relacionado con lo que decía antes Diego de la identidad propia, ¿no? Sí. Evidentemente siempre va a haber gente o mucha gente que tenga 2 equipos o que tenga su equipo favorito y el segundo, que suele ser el de su localidad natal. Pero los equipos, digamos, no te digo los top, pues no sé, si me imagino la Real, no sé, cualquier otro equipo que tenga una masa social consolidada, tiene una identidad propia. Realmente llenan su estadio porque realmente creen en su equipo. Sí. Y nosotros, por desgracia, aquí en Lugo, pues no es así, pues somos pocos. Es verdad que los pocos que somos, yo creo que cada vez son fieles y activos, hay que decirlo, pero no creo que tengamos una identidad propia como para pensar en un aumento de la masa social a la corta. Pero yo siempre digo que en Aguas Ferras no cabía nadie. Pero para la fiesta... ¿Fue la efervescencia del momento? Sí, yo creo que sí. Yo creo que ahí sí que hubo una pequeña oportunidad perdida. En ese paso de segunda B a segunda, yo creo que ahí, y lo digo desde el otro lado, claro, luego oye... Siempre es más fácil opinar desde fuera, eso está claro. Pero que fue una oportunidad perdida de no hacer no eclosionar ese sentimiento que se ve, porque en la ciudad, ya me acuerdo, se colgó una bandera gigante de la muralla, había banderas por todas las calles, los balcones, la rúa esa famosa, exacto, y que no, eso que estaba ahí, que no se supo encauzar hacia que, pues mira, toda esa gente que estaba emocionada, aunque no fuese del Lugo, pues oye, porque es el equipo de mi pueblo y estoy contento, pues que no pasasen al paso siguiente, que es, pues me hago socio, o bajo el Ancho Carro, o me compro la camiseta, o lo que sea. O voy a 3 partidos al año. O voy a 3 partidos al año, exactamente. Es que, claro, al final dices, o sea, os 3.000 de siempre, que es lo que se dice siempre. Sí, pero es que es un poco pena que seamos os 3.000 de siempre.
pues vamos a dejar de ser los 3.000 de siempre, vamos a pedirle al 2019 que se supere esa barrera de los 3.500 aficionados que bajen cada fin de semana al Anxo Carro. Vamos a dejar descansar a nuestros tertulianos y ya para finalizar vamos a pegarle un repaso a la actualidad del Club Deportivo Lugo.